Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. O sea, un poco el objetivo es hablar un poco de cuál es la legislación que tenemos, pero sobre todo cuáles son los problemas que hoy se están presentando, porque esto es todo nuevo. Entonces, bueno, el hecho de estar en la práctica genera ruido, genera problemas, y lo importante es que ustedes tengan la mejor solución o las mejores alternativas para tomar la mejor decisión. ¿Cuál es un poco el esquema que armamos de trabajo? El primer punto de partida, bueno, ¿cuál es la regulación de la protección de datos personales en Uruguay? ¿Cuál es su régimen jurídico de protección? Luego vamos a ver la regulación en Uruguay. Siempre yo incorporo un capítulo de la permanente tensión o conflicto entre qué es información pública y qué es información privada. Luego, cuáles son los principios y los derechos de los titulares de los datos. Recuerden que todos los que estamos aquí presentes somos titulares de datos personales. Bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, esto no es una frase decorativa, sino que es una frase con mucho contenido y está amparado en la propia Constitución y en la Ley 18.331, que es del año 2008. ¿Tá? Cuando decimos derecho humano fundamental, ustedes conocen otros derechos humanos fundamentales. Obviamente los derechos humanos tienen tintas corrientes del derecho a la vida, pero hoy en los tiempos que se corren, la ley nos dice que esto es un derecho humano fundamental. Entonces, si partimos de esa consideración, todo lo que hagamos con datos personales, tenemos que tener en cuenta esto a los efectos de su tratamiento, almacenamiento, difusión. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos con nuestros datos y sobre todo con lo que hacemos con los datos personales de terceros. O sea, todos ustedes trabajan en mutualistas, en sanatorios, en hospitales, en seguros, donde manipulan información que no les pertenece, que son de otras personas, y acá entra todo el tema de qué pasa si eso se filtra o toma estado público. O sea, no va a estar solo su responsabilidad profesional en juego, sino obviamente también la cara la da la institución a la que pertenecen, y ahí sí el problema se agrava. O sea que es un punto de partida importante a tener en cuenta, derecho humano fundamental, cómo lo tratamos y la responsabilidad que eso conlleva. La ley nos reconoce el derecho a controlar, a saber qué hacemos con nuestros datos personales. ¿Tá? O sea, nosotros como titulares somos los que decidimos qué hacer, decidimos a quién le damos nuestros datos, decidimos a quién no se los damos, y eso va a estar muy vinculado con los principios que vamos a ir viendo a medida que avancemos en la protección. Esta es un poco la regulación que tenemos en nuestro país. Obviamente no los voy a aburrir con todo esto, no se asusten, sino que todo esto arranca obviamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, la Constitución de la República, que no es que regule el tema, porque nuestra Constitución es bastante antigua en tema temporal, sino que a partir de ese artículo se abre la puerta para poder incorporar la ley que tenemos hoy, que es del 2008, y finalmente decretos reglamentarios. El primer punto que es importante señalarles a ustedes es que no existe en Uruguay una ley especial de protección de datos personales en salud. ¿Tá? Esto sí hay en otros países. En nuestro país no hay una ley que hable solo de datos en salud. O sea, lo que tenemos es una ley general de protección de datos personales en general,
uno de los cuales son los datos en salud, como también son los datos en finanzas. O sea, después vamos a ir viendo cada artículo, pero no es que solo esta ley aplique a datos en salud. Esta ley aplica a todos los datos personales que vamos a ir viendo de qué se trata cada uno. ¿Qué tipos de información? Esto lo vimos en la conferencia pasada, pero está bueno repasarlo, sobre todo hay gente que no participó en la primera. Hoy en día nosotros vivimos en la llamada sociedad de la información, o sea, nunca antes en la historia de la humanidad hubo tantos datos y tanta información al alcance de todos. ¿tá? Yo siempre digo, si ustedes se acuerdan, cuando en la escuela nos enseñaban el antiguo egipcio y veíamos a los faraones con aquel papiro, o sea, ¿cuántos accedían a esa información? 2 o 3, 4 o 5, o sea, la información es sinónimo de poder, o sea, si yo tengo información, puedo tomar decisiones, ¿tá? Y eso estaba concentrado en la élite, en muy pocas personas. Hoy en día, todos los aquí presentes tenemos seguramente un celular, si hay alguno que no tenga, que nos diga, y con ese celular hoy hacemos todo lo que queramos hacer y accedemos a toda la información que queramos, por lo menos pública. O sea, solo hace falta googlear cualquier cosa y nos va a dar 1.000.000 de resultados, igual cantidad de imágenes, etc. Entonces, imagínense eso, lo que vale y qué pasa si eso se maneja mal. ¿tá? O sea que acá esto se pasa ahora. Y después está la distinción entre lo que es información pública e información privada. Una de las conferencias más adelante se va a dar sobre todo la información pública, las obligaciones que hoy tiene el colegio médico como persona pública no estatal. Ustedes saben que las personas públicas no estatales como el colegio médico están equiparadas a lo que es el Estado, a lo que son un ministerio, las empresas públicas en cuanto a las obligaciones de transparencia. O sea, si ustedes ven hoy la página del colegio médico no es porque está acá, o sea, por decirlo, es de las páginas que más información le está brindando a la ciudadanía, porque ¿cuál es el fundamento de la transparencia? Es rendir cuentas al ciudadano. En este caso, obviamente, a quienes forman parte del colegio, pero si no, a toda la ciudadanía de lo que se hace dentro de esta persona pública estatal. Eso va a ser una conferencia específica, pero ya lo adelantamos hoy. Y por otro lado está la información privada. O sea, ¿qué es información privada? Es lo que refiere a la vida íntima de una persona. ¿tá? Es lo que nos pertenece a nosotros, lo que nos hace identificables. Y ahí la gran pregunta que yo siempre hago es si hoy en día, ya que tenemos más público, se puede seguir hablando de información privada, cuando prácticamente todo lo que hacemos lo subimos continuamente a las redes, desde que me voy de viaje y pongo en el Facebook el avioncito que va para algún lado, desde que hoy la gente está internada en los sanatorios y dice estoy internado y pone una carita de triste, de fotos que compartimos de nuestros hijos, con el riesgo que esto implica. O sea, cada vez más hacemos todo público. ¿tá? Y una vez que uno sube algo a una red social, decir no, apliqué una configuración de privacidad o esto lo ven solo mis amigos, eso al final lo termina viendo cualquier persona. Entonces, hoy ese concepto de vida íntima o el concepto de intimidad está muy cuestionado. Está claro que no es la misma intimidad que tenían mis padres hace 20 años o mis abuelos hace 50. O sea, ha cambiado el mundo y prácticamente, y más, depende de la edad, ¿no? Si ustedes hoy a veces en clases con chiquilines de 18 años, con los videos que hacen y suben en situaciones de intimidad, hablar de esto es como diciendo, prácticamente ya nada es confidencial. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, al tipo de datos al cual vamos a encarar, los datos de salud. Y los datos de salud tienen una protección especial en la ley, porque se los llama como que son datos especialmente sensibles. Y ahora vamos a ver ese concepto. ¿tá? Porque datos personales tenemos desde nuestro número de cédula, número de teléfono celular, pero después eso tenemos en círculos concéntricos datos como los de salud, que son quizás el núcleo más duro de protección, y si la ley le da esa protección, eso es sinónimo de mayor responsabilidad en quien los manipula. ¿tá? Imagínense hoy con todo el fenómeno de la telemedicina, con todo este fenómeno de cualquiera que sea socio de una mutualista, de un seguro, que hoy vemos los exámenes nuestros de sangre en el portal web con un usuario y contraseña. Ustedes capacitaron
a ese funcionario que carga esos exámenes, sabe qué pasa si en lugar de poner el examen mío pone el de Blauco o al revés, sabe qué pasa si lo filtra mal y queda público. O sea, por eso este tipo de instancias, y aparte de esto que lo están viendo los colegiados en todo el país, son importantes. Porque en este tema el principal error que se comete, y lo hemos visto en la práctica, es dar cosas por obvio. Es obvio que el que saca la foto, el que ayuda al médico en la ecografía, no va a sacarle una foto porque es un famoso de Uruguay y la va a poner en su WhatsApp para su grupo de amigos. Partimos de la base que no lo va a hacer. ¿Hasta que lo hace? Hasta que justo entró alguien conocido, vio la ecografía, le dio tal cosa, miren lo que dio la ecografía de tal, y lo compartió en un grupo de WhatsApp. ¿Está? Y ahí tenemos un gran problema. Porque una vez que ustedes, me imagino que algunos tendrán grupos de WhatsApp, los grupos de WhatsApp empiezan con 5 miembros, después son 10, después son 20, no conoces a nadie, y una vez que nosotros compartimos a alguien en ese grupo, perdemos el control de esa información. ¿Tá? Y eso ya vamos a dejar para el final, pero ha habido bastantes ejemplos de problemas que pasan por hacer ese mal uso. Y acá tenemos esa tensión, hay una permanente tensión entre lo que es público y lo que es privado. ¿Tá? Obviamente en datos de salud nos vamos a aferrar a la privacidad, pero más adelante vamos a ver que hay casos que podrían ser públicos. O sea que hay toda una discusión, que esto es simplemente una introducción. ¿Y por qué estos datos personales relacionados a la salud requieren una protección especial? Esa es la gran pregunta. ¿Tá? Ciertos datos personales porque describen los aspectos más sensibles o delicados de nosotros mismos como persona y pertenecen a la esfera más intangible, características físicas, ideología, vida sexual, entre otros. Entonces solo podemos hacer uso de ellos cuando medie un consentimiento expreso de la persona. ¿Tá? El consentimiento es la piedra angular de todo esto. ¿Tá? Y un consentimiento que con las nuevas tecnologías cada vez se requiere más. Hoy nosotros tenemos en sanatorios, en seguros en Uruguay, cámaras dentro de un quirófano, por ejemplo, que se están usando para, ante la eventualidad de un juicio de responsabilidad civil, yo tengo todo grabado lo que pasó y me cuido, pero yo le informé al paciente que estoy filmando, ese dejaría operar si lo están filmando. Obviamente, en esa filmación, obviamente yo me tengo que cuidar de que no salga nada que lo haga identificar a la persona, pero ¿tá? La mayoría de los sanatorios públicos, de los privados, hay cámaras por todos lados. Como pasa en la calle, pasa también dentro del sanatorio. ¿Tá? O sea que ahí tenemos también todo un tema que, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Tá? O sea que queda abierta esa pregunta. Y después tenemos otro gran tema, que son los datos de salud física y sobre todo los datos de salud mental. ¿Tá? Porque después vamos a ver, ¿tá? Estos pueden ser recolectados, tratados en establecimientos públicos o privados. Obviamente acá entra en juego el secreto profesional, ¿tá? La historia clínica electrónica ahora también que se viene, que va a haber una conferencia de eso. Y lo que más está generando problemas hoy, no sé si no hay algún psiquiatra acá presente, es cuando uno tiene una consulta con un psiquiatra o un psicólogo inclusive, cuando ellos se anotan en el famoso, cuaderno, o sea, todo eso, ¿qué hacemos con eso? Porque yo sé que si yo voy al médico ahora a cualquier lado, me recetó un medicamento, lo dejó en la historia clínica, eso que he grabado, no hay ningún problema. Ahora, todas esas sesiones, por ejemplo, con un médico psiquiatra, ¿qué valor tienen? Y si pierde, ¿dónde las porque siguen anotando, ¿no? A mano, algunos. Eso genera un gran problema. Y hay casos que hemos visto, por ejemplo, de mala praxis de un psiquiatra, que la única prueba que tenemos es lo que escribió en el momento de la sesión con el paciente. Pero eso a papel hoy, hablar de papel ya, como que, no quiero decir no existe más, pero estamos, de acá a un año, no tendría que haber más papel desde el momento que yo cargo todo a sistemas para mayor resguardo de seguridad, mayor protección de los datos, etc. Pero ahí estamos teniendo un problema. ¿Tá? Bien. ¿Cuáles son
y acá tenemos varios que nos aplican. La ley tiene un capítulo de datos especialmente protegidos. O sea que dentro de la categoría de datos personales en general, hay un capítulo que es de datos especialmente protegidos. Y el especialmente protegido no lo inventé yo, lo dice la ley. ¿Tá? Y eso es sinónimo de mayor responsabilidad, tanto para el profesional de la salud, tanto para el no profesional de la salud que los manipula, y tanto para la institución a la que pertenecen. O sea que ahí se abren tres dimensiones de esa responsabilidad. La del profesional médico, la del profesional no médico que los manipula, y obviamente atrás de todo esto, la de la institución, porque el paciente no es socio del médico ni del no médico, es socio de una mutualista, de un seguro, de un hospital público. Y la responsabilidad última es de la institución. ¿Tá? Y esto se ve sobre todo en caso de mala praxis o de filtración de datos no consentida, cuando hay una demanda civil. O sea, el paciente podrá demandar al médico, de hecho lo hace, pero primero demanda a la institución. O sea, si mañana ahora salimos de acá y me choco un ómnibus de CUPSA, y podré o no demandar al chofer, pero yo voy a demandar de a quién pertenece el ómnibus. O sea, esto es lo mismo, obviamente con otro nivel de importancia, porque hay datos en juego, ahí está la salud en juego, pero nosotros, por eso la institución tiene que darle la dimensión que esto se merece. O sea, todas las horas que las instituciones médicas inviertan en esto, es un crédito a futuro. ¿Tá? Porque a veces nos dice, bueno, a ver, contratamos gente nueva y ponemos gente capaz que no es profesional, que eso no tiene nada que ver, pero igual, y no les damos una charla de esto, no los concientizamos sobre esto y damos cosas como obvias. Y después pasan problemas. ¿Tá? Porque hace 10, 15 años, si yo quería robarme una historia clínica de un sanatorio, ¿con qué me iba? Con la historia clínica abajo del brazo. ¿Cuánto pesaba? Alguien me iba a preguntar, che, ¿a dónde vas con eso? Yo iba a estar incómodo porque ¿dónde la escondía? No me entraba en una cartera de una dama, tampoco me entraba en un... Pero hoy, yo agarro cualquier celular y no me vio nadie y le saco 50 fotos y me fui con la historia dentro de un celular y ninguno de ustedes se enteró. No sé si ven todo lo que ha cambiado. O sea, la tecnología... Yo no puedo hacer que sea el principal enemigo de esto porque la tecnología ha mejorado muchas cosas, pero también a nivel de lo que es manipulación de datos de salud, nos prende una luz roja en el sentido de cuidémonos. ¿Tá? Y en la conferencia pasada surgieron casos de que, bueno, que entre colegas se mandan fotos de resultados médicos, exámenes clínicos. Cuidado con eso. Yo no digo de no hacerlo, digo de tomar conciencia del riesgo que implica si eso después termina en las manos de alguien que no queríamos que estuviera. Y entonces, volviendo dentro de estos datos especialmente sensibles, la ley habla de 5. Obviamente nos importan los dos primeros. Primero, los datos sensibles, que son aquellos que revelan un origen racial o étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas, morales, afiliación sindical, informaciones referidas a la vida sexual de una persona. Esto sobre todo a los efectos, por ejemplo, si estuviéramos en una búsqueda de trabajo, no te pueden preguntar nada de eso. ¿Tá? Y si te lo preguntan está mal y te podés oponer a decirlo. O sea, son datos sensibles que no es necesario. O sea, uno llena un formulario, nombre, edad, domicilio, dónde vivo, pero esto no te lo pueden preguntar. No puede ser causal de exclusión de un trabajo o no. ¿Tá? Tenemos derecho a resguardar eso. ¿Tá? Y después los datos relativos a la salud. Informaciones concernientes a la salud física o mental de una persona. ¿Tá? O sea que los datos de salud, a los efectos de nuestra ley en Uruguay hoy, son datos especialmente sensibles. Y después tenemos, bueno, telecomunicaciones, publicidad, actividad comercial, etc. Pero vean que de pique nomás esta ley les da esa importancia. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los principios? Porque la ley arranca con un capítulo de principios. ¿Principios para qué? Para el uso adecuado de los datos. ¿Tá? Y acá tenemos una enumeración que vamos a ir viendo de a poco. El primero es el principio de legalidad. O sea que atrás de todo esto que hay un administrador. O sea, ustedes desde el momento que se afilian a su institución médica,
registran esos datos. Bueno, esos datos ¿a dónde van? A una base de datos. ¿Tá? Y esa base de datos tiene que estar registrada en esta unidad reguladora y de control de datos. Y cuando hablo de base de datos, hablo de la base de datos del personal de la institución, hablo de la base de datos de cuáles son los proveedores, hablo de la base de datos de quiénes son los profesionales que trabajan. O sea, son varias bases de datos que nosotros registramos en la unidad. ¿Para qué las registramos? Para tener la protección de la ley, si no están por fuera. ¿Tá? Y si mañana nosotros tenemos un problema porque se filtró un dato de algún paciente o de quien fuera y llega una denuncia a esta unidad, obviamente la unidad hoy no tiene esa capacidad de inspección para ir a todo el país, pero ante un problema lo primero que se controla es si la base estaba o no inscripto. O sea, puede ser un atenuante al problema que tenemos o puede ser un agravante, porque ahí sí nos puede multar si no registramos estos datos. Después, el principio de veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos registrados tienen que ser veraces, adecuados, imparciales, no excesivos. O sea, tienen que ser, nosotros tenemos que proporcionar los datos que sean indispensables para el uso que vamos a dar. Y ahí está el otro principio. Si dijimos el consentimiento, la otra cara es la finalidad. O sea, yo solo puedo proporcionar mis datos para un uso determinado. No es que se los di a alguien para este uso y después terminaron en cualquier lado. Esto hoy ustedes lo ven mucho, que después vamos a hablar más adelante, con el tema de las investigaciones clínicas, con las investigaciones médicas. Bueno, yo pedí permiso para usar esto, dije que lo iba a usar para una investigación o no lo dije. Eso es el consentimiento. ¿Tá? O sea, la persona tiene que saber que eventualmente sus datos van a ser utilizados capaz con fines académicos, se van a mostrar en una conferencia, pero hay que avisarlo antes. ¿Tá? Y a veces nosotros pensamos que no le pedí nada, no va a pasar nada, pero capaz que después hiciste una conferencia, justo había algún conocido, reconoció a la persona y tienen un problema. ¿Tá? Porque estas cosas por lo general no pasa algo todos los días, pero cuando pasa se genera un problema serio. Bien. El consentimiento es la otra cara de todo esto. ¿Tá? Se debe contar con el consentimiento. Y la ley nos habla de 5 notas típicas del consentimiento. En primer lugar, el consentimiento tiene que ser libre. ¿En qué sentido? Yo como titular de los datos tengo que ser, te los doy si quiero. Es un poco de esa forma. O sea, nadie me puede obligar a dar o no el consentimiento. Luego, por más que sea obvio, previo. O sea, antes de darte mis datos, vos me tenés que informar qué vas a hacer y yo te lo voy a dar en forma previa a ese uso que vamos a hacer de los datos. Expreso. ¿Qué quiere decir expreso? No tácito, no implícito. Tiene que ser un sí. O sea, que yo haga una cara como diciendo podés, no vale. O sea, tiene que ser expreso. ¿Tá? Y documentado. Yo tengo que poder probar que la persona, que el titular de los datos me los dio. Por lo general se usan cláusulas de consentimiento informado que están en los contratos. Hoy también vale, si lo hace en forma verbal, obviamente lo tengo que grabar y lo tengo que registrar. A veces ustedes acceden a servicios que te dicen, usted podrá hacer, esta conversación podrá ser grabada. Bueno, ahí le están grabando, te están avisando que van a grabar la conversación. Y muchos contratos hoy, no sé si los han llamado alguna telefónica o alguna cosa, o tarjeta de crédito, te llaman y te dicen, autoriza esto, y vos decís que sí, ellos graban eso, para evitar lo presencial. O sea, lo que se busca con esto es, no tengas que ir al banco para decir esta cosa, no tengo que ir a tal lado, sino que queda todo grabado. He informado. ¿Tá? ¿Qué quiere decir informado? Yo tengo que decir qué voy a hacer con esos datos y cuál es el fin por los cuales te los estoy pidiendo. ¿Tá? Por eso nosotros acá tenemos un gran debe, todos, que es que muchas veces estas cláusulas no las leemos. ¿Tá? No se leen. ¿Tá? ¿Cuántos de ustedes acá están manejando hoy redes sociales, por ejemplo? A ver, ya sea Facebook, sea Twitter, sea LinkedIn, sea Instagram. ¿Cuántos de ustedes leyeron las políticas de privacidad que la red les presenta al principio para usar las redes? Seguro que pusieron sí, allá se ríen en el fondo. Pusieron sí, acepto y nunca leyeron nada. Y yo también lo hice en mi época. Ahora, yo los invito a leer, si tienen tiempo, y van a ver el sí que dieron, es peor que cuando dieron el sí, cuando se cae. O sea, eligieron un sí a todo,
a todo, a la información, a que ellos pueden vender sus datos, o sea, a todo, ¿tá? Y las redes sociales, sobre todo, hoy no reconocen la jurisdicción uruguaya, ¿tá? En ese sí que ustedes dieron, ¿vieron cuando ustedes compran un auto o una casa? Al final que se pone una cláusula que dice que en caso de un problema, o sea, yo compré una casa en cuotas, un auto, en caso de problema, la justicia competente, ¿cuál va a ser? La justicia de acá. Entonces ustedes presentarán la demanda en la corte, en donde sea. Acá te están diciendo, no, si yo tengo un problema con Facebook, la justicia competente está en Irlanda del Norte. Y ustedes dijeron que sí a eso, ¿tá? Entonces, mañana tenés un problema, imagínense ir hasta allá, pagarle una... Bueno, está, por lo menos conocen Europa o Irlanda, pero fuera de la broma, o sea, te está diciendo... La jurisdicción uruguaya en esto no existe, ni la uruguaya, ni la argentina, ni ninguna, ¿no? Ellos deciden y nosotros, obviamente, nadie nos puso un revólver en la cabeza para aceptar Facebook o Twitter, ¿no? Lo hicimos. Entonces, después, ¿está? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, porque la mayoría de las mutualistas de los seguros tienen portales en redes sociales. Tienen su cuenta de Twitter, tienen su cuenta de Facebook. Y para la red es indistinto que lo use Pablo, o lo use la Española, o lo use el colegio, o lo use Casa Galicia, o el británico. Tienen su página en Facebook, porque son otras formas de comunicación. Capaz que el usuario o el paciente está más familiarizado con eso que le llegue un mail. Pero ahora, ¿qué medidas están tomando? Porque si yo soy una mutualista estoy constantemente subiendo información, y esta información después es de ellos. No es mía, o sea, no es mi página web que yo la administro y que puedo cambiar al que la administra, tengo un contrato. Acá el contrato es el sí que dijimos al final, por eso cuidado con ese tema. Otros principios, obviamente el tema de la seguridad, o sea, tenemos que trabajar y mucho en la seguridad de las bases de las instituciones de salud. O sea, hay que trabajar en protocolos, en políticas de datos personales, todo eso tiene que estar claro. Así como a veces uno ventazo y dice, aprobé la política de calidad de la norma ISO no sé cuánto, este tema lo dejan en un segundo lugar. Y este tema es el que más daño te hace en caso de problema. Yo no sé si a los que hoy suben, por ejemplo, los resultados de los exámenes clínicos a la web y después nosotros como pacientes los vemos, fueron capacitados en la importancia y en la relevancia que tienen la información que manejan. No sé si alguno trabaja en algún área de esas, pero yo en los casos que he tenido, en la experiencia profesional, por lo general entró el funcionario, le dijeron, bueno, te toca subir esto, hace esto, esto y esto, pero yo no tengo por qué presumir que él sabe que esto es información muy seria, es muy delicada, es sensible y que no puede equivocarse. Por más que equivocarnos nos podemos todos, pero en estos casos el error salpica no solo al que se equivocó, salpica al profesional y salpica a la institución. ¿Tá? Y en tiempos en los cuales yo tengo un Google, donde todo esto se sabe por todos, donde capaz que tenemos hasta mala suerte y lo levanta la prensa, y a ninguno de ustedes gustaría que la mutualista donde trabajan salga en la tapa de un diario, se filtraran datos de salud, y la mutualista ¿qué hace? Es como un banco, ¿no? Todos ustedes tienen cuentas bancarias, y donde tienen sus ahorros, mañana se filtra que saltaron en las cuentas, hicieron públicas determinadas clientes, ¿qué pierden ustedes con ese banco? Pierden la confianza. Y la confianza es un valor intangible que es muy difícil recuperar la confianza. Y más con temas de salud, o sea, si su mutualista, por error o no, filtró datos de salud y pueden ser los suyos o los de sus familiares, yo quiero ver si se rompe algo ahí. Y es difícil después reconstruir esa relación de confianza. Por eso siempre decimos, hay que rever todo lo que le hacen firmar a los pacientes, los contratos con las instituciones, si tienen esto, y cómo se trabaja sobre todo a la interna de las organizaciones. ¿Tá? Porque a veces uno hace propuesta de capacitación y dice, no, tiempo no tenemos para capacitar, estamos a 1000 todo el día, pero esto después es generar una espalda ante un problema. ¿Tá? Porque mañana tenemos un problema civil con esto, y una cosa es ir ante el juez y decir, mirá, yo a mis funcionarios los capacité en esto y en esto, y después cada uno, o sea, yo te puedo decir, no crucen el semáforo en rojo, después si lo cruzás y te agarra un auto, yo te avisé, si yo capacité, estos datos son sensibles, cuidado con esto, acá está la imagen en juego de la institución, está tu trabajo en juego, obviamente, y después te mandaste una, bueno, yo
pero la institución hizo un esfuerzo para evitar el problema. Obviamente, y más en temas de salud, riesgo cero nunca hay, pero ¿yo qué puedo hacer con esto? Prevengo, hago una especie de medicina preventiva en datos de salud y sobre todo mitigo el riesgo, lo bajo al mínimo posible. ¿Tá? O sea que el tema de la seguridad es central. Lo mismo el de la reserva. ¿Tá? Ustedes me dirán, es obvio que ni el profesional médico ni el que trabaja con estos datos va a andar contando por ahí lo que vio trabajando, o al paciente que le tocó recibir en la emergencia a las 2 de la mañana. Todos decimos que es obvio, ¿no? Pero lamentablemente hay muchos ejemplos que no. ¿Tá? De gente pública. Che, ayer de noche en la guardia cayó tal, con una alcoholemia volando. ¿Y qué lo contamos? En un grupo de amigos. El problema que antes capaz que lo contabas en un grupo de amigos en un asado y quedaba ahí, ¿no? Pero ahora ¿qué hacemos? ¿Dónde lo compartimos? Pueden hablar, ¿eh? ¿Dónde lo compartimos? Y lo ponemos en el grupo de WhatsApp. ¿Y cómo lo ponemos en el grupo de WhatsApp? Mensaje de voz. Che, ayer estaba en la Española de noche y cayó tal político, tal. Vos no sabés la borrachera que tenía. Lo tuvimos que darle esto, darle lo otro. Y eso empieza a circular. ¿Vieron lo que pasó con el futbolista de Peñarol, no? Yo siempre traigo ejemplos. ¿Lo escucharon? ¿Es futbolero usted, señor? No, me tiene podrido el fútbol. El capitán de Peñarol, Cebolla Rodríguez, se filtró un audio. Y lo traigo acá porque todo lo que hace a la salud del futbolista, ¿no? Si no, no tiene nada que ver. Se filtró un audio donde un dirigente que estaba dentro del club lo compartió en su grupo de amigos y después lo entrevistaron a él y dijo: nunca me imaginé que esto iba a llegar a estado público porque lo compartí en mi grupo de 6 amigos. O sea, vean que la cero conciencia en todo esto, y dio con lujo de detalles que a su juicio el futbolista no se entrenaba bien porque tenía una pareja, no se estaba alimentando bien, había dejado la dieta de la edad, no estaba descansando, etcétera, 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 etcétera. A la hora eso estaba en los portales de los diarios, era tendencia en Twitter. Pasó. Y después tiene que salir a dar explicaciones el que lo dijo, explicaciones el que estaba involucrado, hasta la madre de la novia salió a decir que la hija no era lo que decían. O sea, claro, al final fue, y si googlean eso hoy está todo, ¿está? Imagínense esto, ¿no? ¿Está? Bien. Y después, cada institución, desde el momento que registra esa base de datos, tiene que designar a un responsable de esa base. ¿Quién es el responsable en las instituciones de salud de manejar las bases de datos? Yo sé que algunas instituciones lo han designado y otras no, la mayoría no. O sea, es un debe que hay ahí también. Bueno, ¿quién es la cara visible para este tema? ¿Ah? Y ahí hay que designar a alguien que esté en el tema. No es, che, vení, dame una mano con este tema, no, porque después tenés responsabilidad si hay un problema. ¿Tá? O sea que, cuidado con todos estos principios, sobre todo el del consentimiento, el de la finalidad y el de la reserva. ¿Tá? Si bien la reserva es algo implícito de la profesión médica, hoy, con todos estos medios que estamos hablando, cada vez es más común que haya más riesgo de que se filtren cosas que antes no nos teníamos por qué enterar. ¿Tá? Bien, y ahora nos ponemos del lado de los usuarios, porque después van a venir los problemas más adelante. Nosotros, nuestros afiliados a instituciones médicas, ¿cuáles son los derechos que tienen? ¿Tá? En primer lugar, de conocer qué datos tiene, por ejemplo, una institución de salud de nosotros. Hoy, en los últimos 2 o 3 años, se dio el récord, escuchen, no sé para qué, pero se dio, de solicitudes de información de nuestra historia clínica. Es un boom, o sea, la gente va y pide su historia clínica. No sé para qué. Tienen todo el derecho a hacerlo, pero digo, incluso hay lugares que destinaron gente para imprimir, para darles, para facilitarle, porque lo que empezó, antes nunca se pedía una historia clínica, o sea, salvo que te cambiaras de institución, hoy van y las piden. Quiero ver mi historia clínica. Vamos a ver los problemas que esto genera. Bien.
Una vez que yo leo todo eso, o sea, el primer derecho es el acceder a los datos personales, yo voy a leer lo que dice, ¿no? Estamos de acuerdo que lo vamos a leer. Entonces ahí, capaz que vemos que hay datos que no son ciertos, que no concuerdan con la realidad, y entonces nace otro derecho que es, bueno, a ver, vamos a rectificar esto porque es un error, vamos a cambiar esto porque está mal, porque es erróneo, etc. ¿Está? También se abre otro derecho, denunciar a la unidad. Cada vez hay más denuncias de temas relacionados a salud en esta unidad. ¿Está? Y ante una denuncia de un tema de estos, lo primero que hay, la unidad te va a abre un expediente y te puede visitar, que no se los recomiendo, y te va a pedir información. ¿Está? ¿Y qué problema nos está generando esto? Ahora lo vamos a ver más adelante. Guárdense un paréntesis que vamos a ver los problemas. Si sepamos que existe un órgano de control, o sea, al rol que tiene el Ministerio de Salud Pública hoy de controlar toda la política sanitaria, al rol también que tiene el Colegio Médico, sobre todo en el tema ético, se suma el control de este órgano que, si bien no es exclusivamente a los efectos de los datos de salud, recibe denuncias de este tipo de problemas en torno a eso. Bueno, asesora al Poder Ejecutivo en leyes, tiene una página web que ahí la pueden visitar, ¿tá? Puede inspeccionar entidades públicas y privadas, o sea que cualquier institución pública, cualquier mutualista puede ser eventualmente investigada por esta unidad. Es otro órgano más de control, ¿tá? Y después tiene materia sancionatoria, o sea, te puede sancionar, ¿tá? Y las sanciones van desde un apercibimiento a una multa o hasta una suspensión. Pero imagínense que esta unidad sancione a una institución de salud por filtración de datos personales. Es una sanción que, más allá de lo administrativo, de los efectos de la reputación de la empresa, es una sanción pesada, ¿tá? Ya sea una empresa de salud, sea un banco, sea lo que sea, a la imagen de la empresa es un golpe muy duro, ¿tá? Y que la mayoría de los casos que ha habido son porque no se ha tomado ninguna medida para prevenir eso y para evitarlo. O sea, la mayoría de estos temas, si se trabajan bien y a tiempo, son evitables. El problema es que no se trabajan ni bien ni a tiempo, ¿tá? ¿Cómo deben resguardarse los datos de salud? ¿Tá? Obviamente omití decir que acá no solo rige la ley de datos, sino ustedes saben que hay una ley de obligaciones y derechos de los usuarios. Hay que leer las dos leyes en paralelo, porque tienen las dos artículos similares, ¿tá? Y vieron que vuelve a hablar de medidas de seguridad, o sea, tenemos que implementar todas las medidas de seguridad que sean necesarias respecto a historias clínicas, electrónicas, el carácter reservado, ¿tá? Después nos habla de que sería recomendable que los centros de salud contaran con una política que describa esos procedimientos, eso es muy importante, ¿tá? Un responsable de seguridad que desarrolle programas de difusión y de sensibilización de todo este tema, ¿tá? Porque hoy hay mucho flujo de información y cada vez lo va a haber más. Entonces, ahora que se está implementando la historia clínica electrónica, se ha tomado ¿cómo se ha difundido a la interna las organizaciones? Yo a veces he trabajado profesionalmente, capaz que armás la política de seguridad más linda, te quedó perfecta, te quedó bárbara, pero ¿cuántos la leyeron? Y la leyó el directorio. No bajó. ¿Tá? Y el directorio no es el que está en la mesa, en la recepción del sanatorio, poniendo la cara. No. La primera alerta siempre la tenés en los que están abajo. Entonces, ¿qué pasa? Armás ese trabajo, quedó bárbaro, lo leyeron 5. No se difundió, no se sensibilizó al personal de salud de la importancia que tiene todo esto. No lo hacen. No fluye la información hacia abajo. Ese es un gran debe. Obviamente se puede trabajar y mucho en eso, pero no se ha tomado la conciencia. Por lo general esto no es solo, pasa también en banca, no es un tema exclusivo de la salud, sino que es de nuestra propia idiosincrasia. O sea, nosotros a veces reaccionamos después que tenemos el problema presente. O sea, es la actitud reactiva, no proactiva.
Cuando salta el problema, cuando me cae una denuncia de un usuario porque me filtraron los datos, ahí se arma un lío, pero se podía haber evitado. Entonces cuando, claro, te consultan, vos empezás con el típico pregunta, ¿tenés la base registrada? No. ¿Capacitaste a tus funcionarios? No. ¿Y hubo sensibilización? No. Entonces tenés que remarla. ¿Tá? Y esto se puede hacer y no es tan difícil. ¿Tá? Y acá, lo mismo de vuelta. La importancia de ese consentimiento, salvo en situaciones graves y de urgencia. Hoy se están firmando documentos de consentimiento, por ejemplo, a nivel de cirugías, previo pero esos documentos hay que releerlos a la luz de esta ley. La mayoría de esos documentos no se han ayornado a esta nueva legislación. Sí. Te cuento lo más simple. Dale. Viene un paciente que no lo conocía. Sí. No. A ver. Decirle en qué sentido. A ver. Claro, no es una historia. Desde que nació hasta que llegó. Sí, usted la sabe. Usted como médico. Los datos que tiene. Bueno, pues yo primero le digo, si no, mire que fue pasando esto. O sea, después que yo lo subí, yo qué sé qué pasa. Después que usted... Lo subí a la historia electrónica. ¿Qué pasa? No, pero el problema no es en esa relación médico, es que usted lo subió. ¿Sí? A ver, antes de la historia clínica, ¿quién la leía? Yo por lo pronto cada uno que viene ya toda la historia. Antes, hace 20 años, ¿quién leía la historia clínica? Yo, cada paciente que me llega. ¿Usted como médico? Sí, claro. El paciente nunca la leía Nunca la leía y supongo que nadie más. y nadie más. Bien, hoy esa historia... Otro médico lo viene en consulta, que también Ahí está, salvo que otro médico en consulta o que usted le dijera, bueno, te derivo con otro especialista, ¿cuántos la miraban? Me sobran los dedos de la mano. Sí, por supuesto. Bien, hoy el valor de esos datos siempre fue el mismo, o sea, la historia clínica es el documento más importante. Ahora, hoy, ¿usted qué hace? Digita, y eso va a un sistema. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, No me convence nada. ¿eh? No me convence nada. No, es la realidad que nos toca. Acá metiendo otras cosas. Es la realidad que nos toca. O sea que hoy, desde el momento que yo cargo un sistema, ya usted solo no lo ve. ¿No? Hay otro que va a estar trabajando en ese flujo de información, en la seguridad, en la recepción, en los permisos. Usted cuando entra ve la computadora que tiene un usuario y contraseña. ¿Tá? Y se supone que ese usuario y contraseña, ¿cómo es? Yo creo que Personal. Sí, yo creo que personal pero la seguridad es muy mala. Está. Yo he visto lugares donde está el usuario y contraseña pegado en el monitor. Entonces viene uno y lo usa y vamos arriba. Y no digo solo los médicos, los abogados también, ¿no? Ahora que toda la procuración es electrónica, la famosa contraseña del pueblo, es de todos. Es de todos hasta que saltó un problema y ¿quién fue? O sea que jamás le den el usuario y contraseña a nadie. A nadie. Por más que sea un amigo de 30 años o su hijo, eso es intransferible. ¿Está? Pero a veces no decimos eso. Entonces capaz que, che, Blanco, mirá, te paso, grabame vos. Pero me si es un problema, ¿qué hacemos? ¿Está? Por eso esto. Sí, cambió todo. La relación médico-paciente no es más como era antes. ¿Está? Desde el momento que yo eso lo meto en un sistema que lo digitalicé, no sé si es otra realidad. Es otra realidad y contra esa corriente no se puede ir. Esto es como un tsunami, no te golpeó la puerta, te arrasó y hay que adaptarse o adaptarse. Pero no solo pasa en la medicina, pasa en la abogacía, pasa en la escribanía. Imagínense los traductores públicos, obviamente siguen existiendo, pero ahora ¿usted qué hace cuando tiene que traducir algo? Algo sencillo, ¿a dónde van? Al Google Traductor. Claro. Y en el 80% de los casos me alcanza, obvio, si tengo que traducir una partida, voy al traductor, me hace... Yo hablaba con un traductor y me decía, claro, ¿es así o no es así? Y cuando va a la consulta un paciente con usted, nunca le dijo, mirá, ya todo lo que tengo ya lo vi en Google. ¿Y qué va el doctor a chequear a ver si lo que dice Google es así? ¿Les pasó alguna vez o invento? Bueno, cuéntenlo, ustedes lo quieren matar, ¿no? Sí, obvio. Pero... ¿Cómo geriatría? Estás ahí. ¿Tiene algún pariente? Lo mismo una- Pero cuídate que cada vez manejan más, ¿eh? Yo no dejaría a Si nadie... no le haría una tomografía, mira, por favor, poné que no querés que yo la atienda. Yo sé lo que tengo que pedir.
Pero a ver, cuenta alguno si quiere alguna anécdota. A ver, que le haya ido un paciente. Mire, doctor, yo hace 10 días que estoy tomando este antibiótico porque yo puse que me dolía la cabeza o tenía esto, y Google me dijo, tomalo, y yo lo tomo. A ver, somos de los países donde hay más automedicación. La vecina se le dice que tome, no tome. Ah, bueno, está. Pero ya la vecina ya dejó. Ahora, lo importante es que me lo diga en Google. Son viejos, ¿no? Claro. Y los parientes, fíjate, cuando empiezan a sugerir cosas, por favor, ponga que yo entienda ahora. Está. Pero a ver, se ríen ahí. A ver, alguna anécdota que quieran traer. Pero pienso que es brutal eso. Sí, sí. A ver. Un paciente el día consultó porque tengo una medicación y claro, tuvo un efecto colateral. Y cuando nosotros llegamos, ella había buscado en Google todo, que le pasaba eso, y otra cosa más que nos decían el efecto. Entonces, más o menos, pero no fue para confrontar al médico, sino porque yo no sabía. Pero es un paciente más informado. Claro. Antes venía el médico a casa, yo soy hijo de médico, y era... ¿O no? Y con esto no quiero decir que hoy sea menos ni nada, pero hoy, a ver, y yo ahora no quiero bajar la presentación, pero yo abro Google y pongo me duele, el me duele tiene 1 millón de resultados, ¿no? Desde un diente, o sea, todos los de me duele están en Google, ¿está? Pero es un riesgo enorme. ¿Qué han hecho las instituciones para contrarrestar eso? Obviamente yo no puedo ir y desconectar Google, eso no. Ahora, ¿por qué no utilizamos las páginas web de las instituciones para promover cosas más oficiales, información más oficial y más fidedigna? Yo sé que algunas lo están haciendo. Por ejemplo, campaña de prevención, gripe, bueno, acá se han hecho muchas campañas, todo el tema de sarampión. O sea, más vale que me lo diga la página web del colegio médico que está trabajando en eso, que me lo diga Google. Pues yo que sé quién está atrás de eso. ¿Tá? Pero la gente, a ver, es como antes, lo que se escuchaba en la radio era siempre verdad, ¿no? El diario decía mi abuelo y chao. Exacto. Bueno, hoy lo leo en Google. Salió en el diario. Claro. Está en el diario, pues, decía. Eso, exacto. Salió en el radio, lo dijeron en la radio. Hoy lo dice Google. ¿Tá? Y eso genera un problema. Porque la relación médico-paciente cambió. Y no podemos negarlo. A todo nivel, ¿no? No solo. Imagínense hoy los que están estudiando comunicación, que cualquiera saca una foto en la calle de un accidente de tránsito, sube la foto y la noticia es esa. Y no necesitó... En el caso dicen, como una que estaba diciendo por los recipientes de yodo radioactivo, y decía muy inflamable, 30 veces dijo muy inflamable la periodista. Y bueno, ¿y esto que pasó, que lo encontraron ahí? Así que para el público veo que era muy inflamable. Claro. Y cambió todo. Todo cambió. Bueno, de ellos los disparates que te pueden decir. Claro. Mesurable. Pero es lo que nos toca. Es lo que está pasando ahora. Ahora tampoco podemos hacer... No, esto no, a mí no me aplica. No tenemos más remedio que convivir. Está. Acá hay buenos ejemplos, si quieren reírse un poco. A ver, Noche de la Nostalgia. Es la fiesta donde más sale la gente, ¿no? Más que Año Nuevo y fin de año. Nos tocó un caso que fue muy... Creo que vos capaz que escuchaste, ¿no? Porque a ver, cuando ya es como esto... Noche de Nostalgia. Bueno, ¿qué te dicen? No tomar alcohol, no tomar... Bueno, alcohol no se puede tomar para manejar. Pero está. ¿Qué hacen los canales de televisión? Salen a cubrir... Vos capaz que... Los canales de televisión despliegan sus móviles en distintos puntos de Montevideo al lado de donde están los móviles capaz de la intendencia controlando, etc. Un colega de ustedes, porque esto es lo entretenido, le dijo a su señora, mirá mi amor, bueno, saquen el IVA, ¿no? Mirá mi amor, que me quiero matar, pero esta noche de nostalgia había cancelado la guardia, pero justo el que me iba a cubrir Glauco, pero aquel se agarró fiebre, me avisó que no iba, no hay otro, y tengo guardia de noche, no podemos salir. Esto fue verdad. Obviamente eso era mentira. Ahora escuchaste, capaz que le dicen en clase, ¿cómo está? Obviamente el colega de ustedes, hombre, tenía otro compromiso. Con también una colega de ustedes, para no dejar ninguna duda. ¿Está? Bueno, obviamente la guardia era mentira.
salieron en la noche de la nostalgia. El hombre casado con la colega de ustedes divorciada. Y no le doy más datos. Salen de la fiesta, obviamente toman, lo cual eso no está mal, pero tienen la mala suerte de que los paran. ¿Y qué hace el periodista muerto de frío toda la noche cuando pararon en un auto? Imagínate, ¿no? Esta la mía. Y esto no estoy inventando nada. Lo miran ustedes cuando es la noche de nostalgia. Se le acerca al inspector, le pide la libreta, le hace el estudio y le da. Pero hasta ahí, como un buen abogado zafábamos, ¿no? Pero ¿qué hace el canal? Le mete la cámara dentro del auto. Lo cual es... Entonces, salta que el estudio era positivo, el estudio de alcoholemia es un dato reservado, por más que sea positivo, que te multen todo, pero eso no es público. Pero no solo sale el estudio, que era lo de menos a esa altura, sino que sale la cara del profesional y la cara del acompañante. Claro. Y el acompañante estaba tan alcoholizado que se olvidó de eso. Obviamente le retiraron el auto, la mujer no estaba alcoholizada, o sea que siguió manejando, y quedó en la anécdota. Hasta el otro día, el 25, el informativo de las 7 de la tarde. Que estaba, ahí sí estaba trabajando, pero la mujer estaba mirando el informativo. ¿Está? Entonces vio a su marido totalmente ebrio, con una mujer que no era ella al lado. Imagínense cómo terminó todo. ¿Está? Esto fue un caso muy duro. Uno piensa que a veces que le va mal. Está grabado esto, cortalo igual. Obviamente, lo que pasó a ser de... ¿Tá? Obviamente hicimos gestiones con el canal, después, porque a ver, el canal también tampoco tenía ni idea que vos no podés firmar a la gente. Y menos cuando son personas privadas. O sea, de última firmaste el resultado, que es discutible, pero vos no podés identificar ese resultado positivo de una alcoholemia con una persona. Tampoco tienen... Es lo mismo, o sea, porque también hay una responsabilidad del medio. El medio no te puede poner la cámara dentro del auto. Lo que yo le conté lo anecdótico, pero no te puede poner la cámara dentro del auto, identificar a las personas, acá era un médico, o sea... Obviamente está divorciado. Ya. No, pero fue una situación gravísima, pero por la que estaba alcoholizado, le pusieron el... O sea... Y después el lío familiar, ¿no? Pero está. Hoy... Imagínate trabajando y la mujer llamándolo, mira que te vi, estás en la tele a las 7 de la tarde. Y aparte, claro, los mensajes que le llegaban a ella y a la mujer, no a los dos, ¿no? Porque claro, cuando vio el celular tenía no sé cuántos mensajes, mirá que... Claro, pues aparte no había contado nada de la multa ni de nada, ¿no? Está. Exacto. O sea que, a ver, cuidado con esto. Cuidado. ¿Está? Bien. Acá tenemos qué desafíos se nos plantean. El primero, ¿qué medidas adoptar ante esta, por ejemplo, proliferación de información médica en Internet? Hoy todos los males posibles, enfermedades, están en Internet. O sea, ya googleen lo que quieran googlear y todo no te arroja un resultado, te arroja miles de miles. Entonces, ¿cómo nos paramos frente a eso? ¿Qué medidas podemos tomar, ya sea en la institución, capaz que en nuestra propia página web, informar a la población de esto, del propio Ministerio de Salud Pública? O sea, ¿cómo haces para contrarrestar esto? Y por lo menos, a ver, leer en Internet van a seguir leyendo, pero por lo menos que lean, capaz que en una fuente más confiable, más oficial, etcétera. ¿Tá? Y esto está relacionado obviamente a qué fiabilidad. Ojo, también en Internet accedes a trabajos capaz de catedráticos de otros países de primera línea, porque todo queda publicado. Pero capaz que agarras a un chanta que no tiene idea y está poniendo qué tienes que tomar ante tales síntomas, ¿no? Porque como hay de todo, hay que ver también si la persona puede discernir esto sí, esto no. O es como dice acá el compañero, está en el diario y lo dice el diario. ¿Está? Y ahí la importancia de utilizar capaz que esa plataforma de sitios web para, bueno, a ver, tratar de peleársela un poco más a esta proliferación. Y bueno, acá tenemos unos casos que se han presentado en la actualidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el consentimiento
del paciente era todo, ¿no? ¿Tá? Por ejemplo, hoy el Poder Judicial, y hago la pregunta, ¿no puede solicitar una historia clínica, por ejemplo, como elemento de prueba sin el consentimiento del paciente? ¿Qué les parece? A ver, ¿alguno más? Sin consentimiento. ¿Está claro el ejemplo? O sea, tú estás en tu mutualista, en tu institución pública, en el seguro que sea, y te llega un segurón de un juzgado y te dice, mándame, de un juzgado, Poder Judicial, mándame la historia clínica de cualquiera de ustedes. ¿Qué hace en ese caso la institución de salud? ¿Se la da? Se la manda generalmente. Se la manda. ¿O le pide permiso al titular? Debería pedir permiso, pero generalmente... A ver. Yo soy abogada, no soy. Sí, dale, a ver. Pero yo la experiencia que tengo es que llega un oficio de Poder Judicial y manda. Porque por orden judicial le dice. Bueno, ahí tenemos, hay dos. ¿Para qué no fue de aduana? No, pero No importa. Porque a veces es por otros casos. Claro. Por un accidentado. Claro. Por otra cosa que no tiene referencia ni con la praxis ni nada. Puede llegar por cualquier familia o algo todavía. Claro, sí. Familia o algo. Pero un juez civil, igual lo manda. Por eso. Digo, Ahí hay que valorar, o sea, el Poder Judicial no es cualquiera, ¿no? O sea, el Poder Judicial, por otro lado tenés el paciente que es el titular de los datos. Ustedes saben... lo pide el paciente y tú lo vuelves. No, ahí sí, ahí no, porque lo estás pidiendo vos como titular. No, pero un celular genérico. Sí, claro. Es toda una discusión esta. Porque, a ver, una vez que si yo, supongamos, un escenario es como bien dicen acá las compañeras, viene la orden del juzgado y yo enseguida te lo doy. Discutemos si está bien o mal. Ahora, si yo le pido permiso al paciente y me lo da, bárbaro, tomá. Y si me dice que no, porque desde el momento que yo le pido permiso, abro la puerta. Puede ser sí o puede ser no. Este tema hoy está planteado. Obviamente el Poder Judicial está claro, por ejemplo, nada que ver con esto, en delitos de lavado de activos, por ejemplo. ¿Tá? La prueba hoy está en las escuchas telefónicas. Porque vos llevás al delincuente que está lavando activos a un juzgado y va a decir que desconoce todo. Entonces, ¿qué hacen? Lo escuchan. Ahora, si yo estoy con un tema de lavado de activos, no me van a llamar del juzgado. Mira, Pablo, que a partir de mañana te empiezo a grabar las conversaciones. Obvio. ¿Por qué? Hay un secreto de telecomunicaciones que rige, salvo que ese secreto lo levante el Poder Judicial, como un secreto bancario. Si a mí me están ingresando plata por lavado de activos, hay un secreto bancario. Solo un juez puede levantar ese secreto. Y en este caso está ese conflicto. ¿Ese juez puede suplir el consentimiento del paciente o no? ¿Tá? Es una pregunta que la vamos a contar más adelante también en otra, pero queda planteado el caso. Obviamente, este caso surge porque a raíz de la ley, donde nos dice que el consentimiento es el principio esencial de todo. Antes este problema no se planteaba. ¿Tá? Otro caso, bueno, este es un caso que capaz que alguno tuvo algún ejemplo. De estos llueven casos en la realidad. Por más que no... ¿Qué dijimos antes? Que un paciente que podía pedir información, yo voy y pido mi historia clínica. La institución está obligada a darla, o sea, tomá. ¿Qué pasa si yo digo, yo tuve un antecedente de drogas o de medicación X, o tuve una internación que es muy común en una clínica psiquiátrica? A ver, puede pasar. O caí en una emergencia, con estos casos de las historias de emergencias, con algo que no quiero que se sepa, o con alguien que no quiera que se sepa, pero quedó todo escrito. ¿Qué harían ustedes? El problema es... Entonces te dice, mirá, perdón, está en la historia, sácalo. Yo te digo otra cosa más. A ver. El asunto es si eso que vos querés suprimir es verídico o no. Bien, ese es un punto. A ver. Yo te digo, no, se equivocaron. Los policías se equivocan en la historia y que en la otra. Se equivocó de clave. O sea, esto antes tampoco, yo le estoy dando problemas que se plantearon a raíz de la ley. Antes no pasaba esto. O sea, antes nadie se le ocurría sacar algo de la historia clínica. O si no, corríjame. Es verídico, pero son datos
Ah, pero vos ya la complicás más. Pero primero es que no es cierto. ¿Por qué es cierto lo que escribió el autor? ¿Qué es la historia clínica? Un documento médico legal que no se puede modificar. Que refleja qué? La verdad. Lo que es y no lo que uno quiere. A ver. Lo que pasa Equivocar. ¿No te pasó alguna vez? Bueno, pero hay que probar el error. Estar escribiendo y decir, Está. la historia de otro tachar y poner no vale. Pero hay que probar el error. Y capaz si no te siempre diste cuenta, que que la es una historia de otro. interpretación del médico y la realidad es otra. Porque el médico también puede interpretar un hecho que yo le manifiesto A ver, de forma diferente. como poder es un derecho, puede pedir la supresión. El punto es que hace la institución. Pero no lo tiene que tener la institución. ¿Y a quién se lo pide? Tiene que hacer el procedimiento que establece la ley. Y bueno, pero ¿lo está haciendo? No, pero no es ante la institución que tiene que pedir la Y si la institución tiene la historia clínica, ¿quién la...? Pero lo tiene que pedir ante juzgado. No. A ver, el procedimiento tiene dos etapas. Primero lo pide en quien tiene la institución y después si no te la dan vas al juzgado. O sea, primero paso por el responsable, primero que es la institución. Yo me presento ante la institución y le digo, saca esto. No, tú primero como lo que vimos. El primer derecho tuyo es acceder a los datos. Pero eso no, yo digo, No, pero que viene de la mano. O sea, yo primero pido, quiero ver mi historia clínica. Yo no te voy a decir para qué la quiero, ni tampoco me tenés que preguntar para qué la querés. Ni condicionar, te la voy a dar, nada. Te la pido y me la das. Es mía. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es cuando yo leo algo y esto no quiero. No, sacame esto. Sácamelo. pero el sacame esto es a la institución. Pero claro, que es la que tiene la historia. La ley prevé dos etapas. Primero administrativa, o sea, dentro de la institución, y luego una judicial, que por lo general nunca se llega. ¿Qué hacemos? Bravo. Y todo dependerá de lo que sea ese dato. A ver, está claro que si yo leo la historia, ¿está? Si yo leo la historia y veo que hay algo que no se ajusta a la realidad, está claro que ahí sí corresponde la supresión. Pero si yo te digo, Vamos por la positiva primero. lo quiero sacar y te digo que no se ajusta, Bueno, en principio tiene que ajustarse. O sea, si yo leo algo que no se ajusta a la historia mía, tengo el derecho de rectificarse, de rectificar, de actualizar, de suprimir ese dato que es erróneo. O sea, ahí no habría dudas. Igual todavía a las mutualistas les sigue costando tocar la historia clínica, ¿no? Sí. El problema es si yo no quiero que figure porque no quiero que figure. O sea, cuando no cuestiono que es verdad, sí está, pero yo no quiero que quede en mi historia que estuve internado 15 días en una clínica de salud mental, por ejemplo. No quiero. No quiero que diga que durante 2 años recibí esta medicación. No quiero que diga que fui internado por un tema de consumo de drogas. Ahí tenés el conflicto entre vos y tus datos y el valor de este documento, que es el documento más importante del ejercicio profesional de ustedes. Exacto, porque si yo borro, a ver, ustedes ante cualquier, exacto, como dice la doctora, ustedes ante cualquier, ¿qué van a ver primero de un paciente? Ven su historia. Y para el profesional interviniente no es lo mismo que ese dato esté que no esté. O que se medicó que no se medicó. O sea, está bravo quitar eso porque después le puede jugar en contra a la propia persona. ¿Está? Pero también existe otro conflicto que se plantea a raíz de la aplicación de la ley. Porque por algo piden la historia y por algo piden bajar datos que no me gustan. Y no es así. Pero hay pedidos. Y se vuelven locos en el, ¿qué hago? ¿Se lo doy? ¿No se lo doy? Porque yo siento y no me gustan es una cosa, pero tengo otra así más fácil. Eso no es cierto. Se equivocaron. Bueno, pero va a tener que demostrarlo. Y entonces, ¿qué hace? Está, va a tener que demostrarlo. Hay cosas que son muy notorias y hay otras cosas que no.
Pero fíjense que si yo quito un dato que está ahí, que es cierto, pero no le gusta al paciente, mañana me puede incidir en un tratamiento, en una medicación, etcétera. Si es alérgico a la penicilina, por ejemplo, soy alérgico a la penicilina. Me imagino que está en la historia. Pero si no está, o si no me gusta que estuviera, y mañana capaz que me dan una medicación y yo qué sé. O sea, ahí, bueno, vieron que relevé un dato de salud. ¿Está? Ojo con esto. Y pedidos hay y cada vez son más. ¿Está? Esto es un tema, es novedoso, obvio que es novedoso. Ejemplo, yo me acuerdo, una vez nos invitaron a un congreso en Brasil, que no tiene nada que ver con salud, ¿no? Nada. Era todo el tema de transparencia en Uruguay, lucha a la corrupción, y cuando ahora en la ronda de preguntas, un brasilero levanta la mano y pregunta, ¿qué van a hacer con el registro de los consumidores de cannabis? Esa era la pregunta, cuando estaba en boga todo el tema. Y hoy, no sé si alguno consume, no importa, no tiene que levantar la mano, ¿tá? Hoy para consumir la marihuana legal hay que inscribirse en un registro, ¿no? Tú te inscribís y quedás habilitado para ir a la farmacia y comprar. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ese registro es un registro público, que sea pero público en el sentido que lo manipula una empresa, una administración pública, pero no es de acceso público, o sea, los datos de ese registro no están en la web hoy del Instituto de Cannabis publicado, Pablo, que hoy aparece como consumidor, no, los datos que tiene son reservados. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Está? ¿Pero a usted no le parece relevante esa información? Si yo tengo un paciente y me interesa saber para resolver el caso, ¿me dan la información o no me la dan? No, hoy no. Yo por suerte no me lo consumo. No. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que cuanto más digitalizamos datos de salud, mayor es la tentación de acceder a ellos. Y si bien hoy no está, por ejemplo, hoy en Europa, este registro existe en aquellos países, no solo de esto, sino también de un tema que es un tema tabú, que sigue siendo tabú, que es el tema del consumo de psicofármacos. O sea, hoy controlamos el alcohol y controlamos si tiene marihuana, pero capaz que me tomé, no sé, 3 diazepam y ando manejando. ¿Está? Eso no está controlado. Entonces hoy en Europa, para vos conducir un ómnibus de transporte público o un ómnibus de transporte nacional o un avión, y esos datos se los pido al registro. ¿Me explico? Porque yo tengo que saber si el piloto de avión toma o no medicación o si fuma o no. Es un dato que no puedes prescindir. ¿Se acuerdan aquella tragedia del avión que cayó en Alemania? Nunca el médico dijo lo que sabía de su paciente. ¿Por qué? Por el secreto profesional. Costó más de 400 vidas eso, ¿no? O sea, vean... ¿Y qué haces con el médico? Era el médico de la compañía aérea. O sea, ahí tuviste un daño trágico de vidas y después tuviste que pagar, imagínense, el seguro. Y tenías el médico que sabía toda la historia de ese piloto, que era imposible que estuviera manejando un avión, pero nunca lo dijo. Entonces yo digo, empresa, ¿para qué lo tenía el médico? Pero hay un secreto profesional. Lo que pasa es que a la compañía le iban a hacer un juicio si le hablaba. Sí, pero hubieses evitado el accidente. Claro, si lo hubiera frenado antes. Claro. Claro que tenía que haber hecho. Claro. Entonces, ¿para qué digo esto? Hoy nadie va a pedir el acceso a eso, pero ¿quién dice que mañana salga una ley que diga que para darte la libreta de conducción de este tipo de vehículos de transporte público, y capaz que se hace una consulta previa al registro, a ver si figurás o no, que no tiene por qué ser, si figurás, ser excluyente, pero no es, ¿usted les parece que es un dato del cual se pueda prescindir? ¿Se entiende? O sea, vean que todo esto, hoy capaz que me registro y compro, pero mañana esa base de datos, hay más de 50.000 inscriptos, creo, por ahí. Capaz que mañana eso me interesa para otras cosas. ¿Está? O sea que cuanto más digitalizo, mayor tentación más temprano que tarde va a haber en conocer lo que hay adentro de todo eso. Otro tema que también se ha planteado relacionado con esto, cuando te golpea la DGI. ¿Está? Y acá un famoso caso con una clínica de salud de cirugía estética. ¿Está? Que obviamente parecía que estaba tributando menos de lo que correspondía.
Entonces ahí, ¿qué tienen que tener? Obviamente a la DGI no le importa si yo me puse pelo, que está claro que no me puse, o si hice otras cosas, o si una mujer se hizo un tratamiento X. Pero quiero saber si se facturó en función del volumen de cirugías o de intervenciones, etcétera. Pero entonces ahí, ustedes como clínica de salud tienen que disociar los datos. Uno es el dato personal y el tratamiento, y otro es los honorarios que se cobraron por tal tratamiento. Pero ¿cuántas clínicas tienen eso disociado? La mayoría, no creo. En este caso que se planteó sí lo había. Acá yo ven que pongo el tema de la disociación, es otro tema central, sobre todo en temas de salud. Obviamente a la CDGI no le importa qué se operó y sí cuánto pagó, porque en función de eso tributa al profesional. Ahora, si no lo tengo disociado, que se me van a llevar la computadora entera con la base de datos, donde van a ver el nombre del paciente, qué se hizo. ¿Está? O sea, que ahí juega también el secreto profesional, el derecho a la intimidad. Obviamente, si yo me hago un tipo de ese tratamiento estético, por lo general, no querés que se entere, salvo que sea algo notorio y que en algunos casos que han quedado peor que antes, pero si no, no te guste, son temas privados, o sea. ¿Está? Y bueno, y por último, todo este tema del WhatsApp, que también se habló en la clase pasada, pero como hay gente que yo sabía que no había venido a la primera, volvemos. Hoy el WhatsApp, antes de entrar en el tema de salud, es el medio de comunicación masivo que existe no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. ¿Está? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes hablan por teléfono? Hablar por teléfono, hablar... Bien. Cada vez más, la mayoría de nuestras comunicaciones son por WhatsApp, ya sea por mensaje de texto. A mí mi mujer me dice, hablé con tal. ¿Hablaste o no? WhatsApp. O por mensaje de voz. ¿Tá? Hace poco yo me reuní con uno de los gerentes de las compañías estas de celulares y me decía, mira Pablo, no habla nadie por teléfono. ¿Tá? Y vean, cuando hay promociones de celulares, te dicen, tenés 1.050.000 mensajes de texto, bárbaro, no vas a usar ninguno. Tenés 10 horas de teléfonos a teléfono amigo, vas a usar media hora. ¿Quién manda un mensaje de texto hoy? Nadie. A mí el único mensaje de texto que comenta es en la intendencia cuando pongo el estacionamiento. ¿Tá? WhatsApp. ¿Y qué pasó? Y esto llega a todos los ámbitos. Entonces a veces uno pierde el norte. Una cosa es hablar con un familiar y otra cosa es mirar este examen que me salió de un paciente, te lo comparto. ¿No se supone que está encriptado? Encriptado para los que... Pero ¿y si el otro, vos le mandaste la foto de una eco y te la... Bueno, sí, pero... pero ¿quién la mandó? A mí me la pasó el doctor. En el viaje no hay problema. No, en el viaje no hay problema. A ver, también esto facilita mucho. Capaz que ustedes tienen un colega en Salto que antes para mandarle esto, capaz que le tenían que mandar la ecografía en un sobre cerrado, demoraba, y hoy lo tienen al instante. Porque el instante hoy vale. Capaz que un colega en Salto quiere consultarlos ustedes, que son especialistas en esto, mirá esta eco, ¿qué te parece? Y la mandé y la vio enseguida. Y eso antes era imposible. Ahora, ojo, que después eso no termine en alguna red pública o en otro lado. ¿Ah? Y acá fue un caso famoso. En el 2017 ustedes saben que, bueno, falleció la esposa de Lula en un hospital. Miren el hospital, ¿no? De los más prestigiosos de la región, el Sirio Libanés de San Pablo. Y que los medios de comunicación estaban haciendo prácticamente una cobertura en vivo de todo lo que le pasaba a la mujer dentro del sanatorio. ¿Y cómo sabían? Y porque era una enfermera que estaba meta WhatsApp con todos los medios. Diciendo, entró acá, entró al cuarto salió a la habitación, fue esto. Obviamente perdió el trabajo, sí. Pero ¿y el hospital? Le estaba filtrando información de máxima reserva, no porque fue de cualquier persona, ¿no? Sí. Perdóname, después que recibo la ecografía, ¿no la puedo destruir que no toque más nadie? O sea, me manda la ecografía y la empiezo para resolver. Si es un chat de a dos. Bueno, me tomo los datos, tomo la decisión, le escribo una historia. La borrás. Y si es un chat de a dos, sí. Sí lo puedo hacer. No, sí. Si es un Sí, efectivo. si es un chat de a dos, si a vos te mandan una foto y vos la borrás, chao. Claro. Ahora, si es un grupo de 20, perdiste la ruta. No sabés, nunca vas a saber qué hicieron con eso. ¿Eh? Una vez que lo pusiste,
es el concepto que ustedes en facultad han notado de la viralización. El riesgo se te va. Si le diste clic en WhatsApp, ya me es privado. Chao. Salvo que sea una persona de máxima confianza y que sea un grupo de 2, hasta 2. No, no, tiene una conversación personal. No, una cosa es el receptor, que vos te llegó y lo elimines. Sí, sí. Ahora, si el que te lo mandó vos se lo mandó a 10 más, Ah, bueno. Sí. y bueno, pero a veces pasa eso. A veces pasa. O sea que también, cuidado con esto. Lo mismo con los correos electrónicos, cuando mandan datos de salud, hay que trabajar en qué se le pone al cuerpo del mail. Vieron que a veces los mails llegan con mensajes de confidencialidad. Todo eso hay que cubrirse, porque mañana ustedes lo mandan y si hay un problema, le estás traspasando la responsabilidad del otro. Mirá que yo te lo mandé en carácter de confianza, no de confianza, de confidencialidad, de reserva. Yo te preguntaba, Dale. Pablo, no sabía, pero no sé, en caso de mandar un WhatsApp, por ejemplo, tenemos que mandar de un hospital a otro, o aumentando el nivel de referencia, un estudio, una ecografía, algo para tener una segunda opinión, una placa, un traumatólogo cuando no tenés. ¿No se podría mandar una especie de WhatsApp y poner un mensaje Sí, de confidencialidad? sí. Si lo mandaste solo a esa persona. Sí, a ver, se trata de esto no puedes dejar de utilizarlo. El tema es que hay que utilizarlo y estar cubierto desde el punto de vista de responsabilidad profesional, que era el tema final. Capaz que vos podés hacer una especie, como se llama antes, de un Ateneo, no tengo que hacerlo presencial hoy. Capaz que vos decís, habilitás a tu grupo de médicos a comunicarse en esto, pero les ponés una serie de cláusulas de responsabilidad, de lo que implica, etcétera. Entonces, bueno, úsenlo, pero úsenlo sabiendo que pasa todo esto y si no se portan como tienen que portarse, la responsabilidad de ustedes. O sea, tenés que darle un marco escrito de cláusulas, de responsabilidad, etcétera, etcétera, para que no puedas porque no hay que prescindir de la herramienta. El problema no es la herramienta, el problema es el uso que le das. Porque hoy están regalados, sino mandándose resultados, historias. Es ese el problema. Porque por más que vos le pongas después abajo esto, sí, está, pero en un grupo de 20. Ahora, si haces una red de WhatsApp, un grupo profesional, donde hay una serie de políticas que esté contemplado, que esto es todo reservado, que se utiliza esto solo los fines médicos, que no se puede reproducir ni mandar a otro que no esté dentro. O sea, vos te estás cubriendo. Eso. Un protocolo de uso de esta herramienta para transmisión de información relacionada a la salud. Pero eso no lo tienen, yo no conozco. ¿Qué están esperando para hacerlo? ¿No? Porque. ¿Está? Y bueno, como última, este contenido, claro, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a hablar de viralización en estos temas cuando es un concepto tan propio de ustedes? ¿Está? Y hoy, esa palabra virus ya no se utiliza solo en el sentido clínico típico de la medicina tradicional, sino que viralización es, esto explotó, y cuando explota no lo podemos controlar. ¿Tá? Y yo lo podré bajar de una noticia de un diario, de la web, pero lo que está en el celular de cada uno, nadie puede sacarlo. Porque tampoco sé si lo tenés, salvo que digas, y tampoco nadie se te puede meter en tu celular para sacarte información. ¿tá? O sea que bueno, ¿quién iba a decir que este concepto de viral, de virus, se iba a aplicar al fenómeno hoy de esta viralización masiva de información, de contenidos, de imágenes personales y también obviamente relacionadas a todo el tema de salud. ¿no? Bueno, bien, yo hasta por acá escucho las preguntas que haya, espero que les haya sido útil y que todos seamos un poco más conscientes y responsables. De esto no se puede prescindir, de estos temas no tenemos retorno, hay que mirar para adelante, pero hay que estar con los ojos bien abiertos. De eso se trata un poco y agradezco la presencia de todos. Gracias. Bueno, bien. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Adelante. No sé si el tema, pero Sí. o yo estoy desactualizada o está mal. Cuando un paciente hace un intento de eliminación, uno llega al hospital y el policía como que recaba datos de por qué y porque dice que él quiere saberlo legalmente. El policía. El policía que está en la puerta de Siempre hubo un policía en la puerta. Sí, Los pero ¿por hospitales qué por tiene lo que menos saber que el públicos. paciente Y sí
y siempre te perseguí y te pedí el diagnóstico. Sí. Te digo de que yo era practicante. Sí, 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 sí. Pero ahora porque yo le digo, pero ¿por qué tiene que el policía saber que el paciente intentó autoeliminarse? ¿Pero lo trajo la policía? No, lo llevé yo, lo llevó el médico. En principio, Aún habiéndolo llevado el policía. en principio, a ver, hay que acceder a esa información. no, a ver, depende de la casuística. Una cosa es que vos, a veces que hay gente que, yo que sé, lamentablemente está en un balcón y la gente, y antes se asusta a un vecino y ¿qué hace? Llama a la policía. En ese caso, en la puerta de emergencia no. Y el policía recaba datos incluso colegas o compañeros. No. No tiene por qué saberlo. Ahí prima la... Siempre tenemos que- Eso es una costumbre que choca con todo esto, ¿no? O sea, vieron que cuando hablamos de datos especialmente sensibles eran los físicos y los mentales. Claro, pero O sea, cambió desde hace muchos años que yo estoy en medicina legal, eso, está, el policía- porque no han ayornado la nueva ley a lo que ustedes estudiaron en facultad. Pero tampoco antes se decía. Pero antes no tenía la ley, esta ley del 2008. 2008, si bien son 10 años, para nuestro país es muy... Exige y lo escribes. Claro. Sí. Cuadrito, sí. En principio, yo desconozco, por lo menos en estas leyes no hay nada que obligue al policía a hacer eso, ni que obligue a ustedes a darles esa información. Yo desconozco. Diferente sería si ha pedido el juez, por ejemplo. Ah, bueno, sí, claro. Ahí sí. Ya sé que son dos cosas diferentes. Me Llegar queda a clarísimo la la puerta consulta. No. Ha pedido el juez en qué circunstancia. Y bueno, por ejemplo, no sé, cuando te hacen contratar No de tenés por qué, lesiones. no, esa es una función del forense, ese también es un error. Claro, pero el juez, a ver, Bueno, pero como auxiliar de la justicia en primera instancia, si el juez te la pide, no te puede negar porque te puede Pero Claro. poner por no desacato. se lo das al policía. no, la policía no, al juez, No, pero ahí a la justicia. me mando policía. Bueno, está, es un caso, más vale capaz que decís, bueno, que me llame a una audiencia y voy y se lo digo personalmente. Evitemos el intermediario. Sí, con estos temas hay que tener cuidado, pero a ver, hay veces que hay muchas prácticas arraigadas de tiempo que cuesta mucho cambiarlas, ¿no? Pero también no solo el policía, porque le dicen antes, me decían que todo el médico de salud pública tenía que constatar los conocimientos, que yo todos somos médicos, todos tenemos la misma voluntad. Es un invento de la policía. Y esto, incluso colegas piensan que es así, que si uno dice no tengo por qué darle, dice sí, pero se lo tenés que dar. Salvo que, no sé, yo desconozco. A veces, por lo menos en toda esta regulación no hay nada que regule esa función del policía. Es un exceso policial. No, porque aparte, claro, es como que te parte la puerta de emergencia y te empiezan a preguntar por qué entró este paciente o el otro, porque en sí es tan importante. A ver, en ningún lado me dice que la enfermedad mental o estos casos son más importantes que, o sea, Averiguar y convengamos que Pero no te da todo lo diagnóstico. sí, claro. eso nosotros estamos en temas más importantes del propio sistema de salud. Actualmente da la ley en vigencia de urgencias y emergencias. Claro, también. Y la autorización que hay que pedir entre prestadores para prestar servicio, actualmente por la forma de pago luego Sí, ahí- pasa la historia clínica. Lo cual, Plena violación al 400. sí, todo. Sistema de salud nuestro. Para el pago, en la nueva ley de esta que cualquier emergencia cubre cualquier... Exactamente. Actualmente la transferencia que se hacen después de los datos para hacer efectivo el pago ya copia la historia clínica. Si no, pero así que Cuando bastaría simplemente con decir que una intervención o que esto... Que te cobran todo, te cobran hasta... No, que cobren lo que quieran cobrar, pero yo no le voy a pasar la historia clínica. O sea, claro, ese es el tema. Sí. Y por más que sea una ley, esta ley, a ver, el tema del consentimiento está totalmente vigente, o sea, no ha cambiado nada. Pero, obviamente, entre la práctica, hay que cambiar las prácticas, exactamente. Bueno, a ver. En la historia clínica electrónica nacional ya está actualmente colgado en el portal que el usuario puede acceder para dar los permisos de acceso a esa historia clínica. Y se establece justo lo que decía Blanca, que te podés negar a que acceda cualquier prestador a excepción de los casos de urgencia y emergencia. Claro. Ya está establecido en Como un consentimiento negativo eso. O sea, estaría avalado por ahí. pero ahí me parece que está refiriendo a casos de urgencia o emergencia clínicas de la persona.
el derecho que se defiende en ese caso es el derecho a la vida. Claro. Por ser una Prima. Yo me Claro. estoy refiriendo a la consulta dentro del marco de la ley de urgencia de emergencia, que muchas veces no son urgencias de emergencia. No, no, la consulta no. Es un fruto de eso yendo por una odinofagia, Claro. como prestador, del Sí, usuario del pero prestador no a... te lo habilita. O no sé, depende del caso que sí. No, a veces, si no es urgencia, no te lo habilita. A veces no, pero a veces sí, depende del prestador. Claro, muchas veces también se... A mí me ha pasado, por eso te digo. Pero para que te lo habiliten, el director técnico tiene Claro. que llamar a Sí, 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 solicitar. Sí, pero más allá del caso puntual, a veces se usa lo que no está previsto acá, pero se usa, por ejemplo, el caso de donación de órganos. En lugar de pedirles a todos el sí, yo presumo que todos dijeron que sí, salvo que digas lo contrario. Se usa, Sí, por la negativa. que esto es un poco esto también. Pero está bueno. Ponete tema real. Pero son todos temas que están... Porque también esto también tiene sus impactos en códigos de ética, o sea, está todo vinculado. Está todo vinculado. ¿Está? Bueno, muy bien, buenas noches para todos y muchas gracias por acompañarnos.